Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, jueves 2 de abril del 2020, vamos a reflexionar y a meditar la santa y bendita palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Juan, del capítulo 8, del versículo 51 al 59. Y leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos le replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. ¿Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da la gloria. El mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, mis hermanos, hoy en este día vamos a reflexionar sobre la santa y bendita palabra, la palabra de Dios. Vamos a tomar el primer versículo que dice: en verdad les digo, en verdad les digo. ¿Quién nos está hablando? En este momento vemos el que nos está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Dice: en verdad les digo. Es una certeza, no es una mentira. Es una certeza que dice: en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Y qué es la verdad, hermanos? ¿Qué es la verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es y actuar como hijos de Dios. Debemos actuar como hijos de Dios. Esa es la verdad. Por eso Él nos dice: en verdad les digo. O sea, quiere decir, en verdad yo les estoy diciendo. Esa es la palabra de lo que Él nos está diciendo a nosotros. El que guarda mi palabra no probará la muerte. El que guarda mi palabra, mis mandamientos, no probará la muerte. Dice la lectura: el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Y el pecado, sabemos, que nos lleva a la muerte. El que vive en el pecado es esclavo del pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Pero el que guarda la palabra de Dios no probará la muerte jamás. Vemos cómo los judíos le replican y le dicen: sabemos que eres víctima de un mal espíritu. ¿Sí? En este tiempo que estamos viviendo de esta incertidumbre, hay mucha gente también que, aún viendo tantas maravillas que hace Dios, que hace nuestro Señor en nosotros en este tiempo, pero por este virus que está pasando, mucha gente está dejando de creer en Dios. Pero también mucha gente se está convirtiendo. Mucha gente está actuando en la oración. Pero eso tiene que ser constante, constantemente. No nada más cuando tengamos dificultades.
Por eso dice el que guarda mi palabra. El que todo el tiempo tengamos guardada la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que actuar como nuestro Señor Jesucristo. Vemos en la lectura del domingo cómo actuaba nuestro Señor Jesucristo. En la lectura del domingo vimos que Lázaro había muerto y nuestro Señor Jesucristo sintió tristeza. También vemos en las bodas de Caná, nuestro Señor Jesucristo estaba alegre. Vemos en la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo sintió dolor. Sintió dolor ver al dejar a su madre. Pero Él vino a cumplir la palabra de Dios. Él vino a cumplir un mandamiento a que lo había enviado el Padre. Eso es lo que Él vino a cumplir. Y nosotros, si somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios. ¿En qué sentido, hermanos? En que tenemos dolor por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que están enfermas. Y que oramos en este momento por esas personas que están enfermas. En aquellas personas que han perdido su trabajo. Oramos por esas personas. Sentimos tristeza por esas personas que han perdido sus trabajos. Por esas personas que en este momento, en esta dificultad, han pensado que Dios nos ha abandonado. Sentimos dolor por esos pensamientos. Pero también al mismo tiempo, si tenemos que actuar como hijos de Dios, la misión de nosotros es ayudarlos, animarlos a que perseveren, a que no desfallezcan, que sigan adelante, que confíen en Dios. Todo lo que está pasando es porque Dios lo permite. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Dios pide conversión. Porque Dios pide un cambio tuyo. Dios pide un cambio mío. ¿Qué es el pecado que tienes en este momento? Dentro de ti analice qué es el pecado que tienes. Y vemos que ese pecado nos lleva a la muerte espiritual, hermano. Dios nos promete la vida eterna, pero para llegar a la vida eterna tenemos que actuar como hijos de Dios, cumplir su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, cumplir la palabra. Dice la palabra de Dios, yo sí lo conozco, dice Jesús. Él le dice a los judíos, ustedes, dice la palabra de Dios, a los que ustedes llaman nuestro Dios, ustedes no lo conocen. Pero dice Jesús, yo sí lo conozco y guardo su palabra. Hermano, si tú crees en Dios, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, ¿guardas la palabra de Dios? ¿Confías en Dios? ¿Animas a los hermanos a que perseveren, a que no desfallezcan, a que confíen en Dios, a que Él es el camino, el que Él es la verdad, el que Él es la vida, a que lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo, a que los animas, a que si están desfalleciendo, a que si están cometiendo un pecado o están en el pecado, cambien su forma de ser? Porque nuestro Señor Jesucristo, como humano, vino y cumplió la palabra de Dios. En sufrimiento, en dolor, en tristeza, en angustia, cumplió la palabra de Dios. Si tú dices que conoces a Dios, ¿guarda su palabra? Ese es un reto que nos pide a nosotros. Vemos en el Antiguo, vemos en la primera lectura, cómo Dios le habla a Abraham. Y cuando le habla a Abraham, Abraham cae rostro a tierra. Y Dios le habla y le dice que hará su descendencia una descendencia grande, pero para eso establecería una alianza. Y le dice a Abraham que tenía que cumplir esa alianza. ¿Cuál era esa alianza? La circuncisión. ¿Y qué hizo Abraham? Se circuncidó él
y todos los varones. Esa era la alianza. Ahora, en este tiempo, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros? El que guarda mi palabra, hermano, el que guarda mi palabra. Ahorita, hoy en este día, yo te invito dentro de mi corazón, que esa palabra de nuestro Señor Jesucristo la guardes dentro de tu corazón, firme, fuerte, que permanezca dentro de ti, que florezca. Guarda esa palabra, siémbrala en ti, actúa como la palabra de Dios. Ejerce la palabra de Dios. Primero, métela dentro de tu corazón y después que florezca la palabra. Podrán pasar dificultades, este virus que está pasando, pero si permaneces en la palabra, Dios nos ayudará. Y si Dios permite, y si Dios llega a permitir que alguno se enferme, tengamos la confianza de que es porque Él lo permite. Dios pide algo de nosotros. Simplemente confiemos en Él y pidámosle qué es lo que pide de nosotros. Ese es el mensaje de hoy en este día. Guardar la palabra de Dios en verdad. Dice Jesús, en verdad, el que guarda mi palabra no probará la muerte. Hoy, hermano, en este día, yo te invito a que guardes la palabra de Dios en tu corazón, la siembres y después la hagas florecer. Que crezca esa palabra de Dios. No te desanimes, hermano. Confía en el Señor, pero confía orando, pidiéndole a Dios oración, ayuno, Santo Rosario. Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.